No depende tanto en qué hiciste en el pasado, porque Ajá. cualquier cosa que hayas hecho, Dios lo va a perdonar, ¿no? Porque Él dice eso en su palabra, ¿no? Justamente como decías, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Él ya lo hizo en la cruz, pero muchas veces nosotros como que pensamos, tal vez por Sí. falta de comunión con Dios, que no hemos sido perdonados, que aún nos falta bastante, pero lo que podemos hacer es seguir buscando de Dios y nos vamos a dar cuenta que hay una gracia ahí, que hay misericordia, que hay perdón, que aún hay una salida, ¿no? Entonces no nos condenemos a nosotros, más bien intentemos buscar la gracia de Dios. Preguntas de la vida. ¿Para qué estudiar? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? Preguntas de la vida. Porque a veces siento que Dios no me perdona por lo que hice en mi pasado. Wow, buena pregunta, nene. Nos has dejado aquí un poco boca abierto. Pues yo creo que a veces sentimos que Dios no nos perdona por lo que hicimos en nuestro pasado, porque seguimos o haciendo lo mismo o seguimos cargando con algo que Dios ya perdonó. A veces sucede, ¿no? Sucede esto, a veces este sentimiento de culpabilidad, este sentimiento de falta de perdón. Sucede cuando sientes realmente que la has fastidiado con algo, ¿no? Sucede, es muy humano, es normal. No normal no, pero sí es muy humano, ¿no? Y creo que a veces nos sentimos que Dios no nos perdona porque seguimos crucificándonos nosotros mismos por lo que hicimos. No, porque realmente hay pecados donde nos hemos arrepentido, hemos perdido perdón a Jesús, nos ha perdonado, pero nosotros nos seguimos crucificando cuando Jesús ya perdonó, ¿no? Dice que cuando tú te arrepientes de tus pecados, Jesús es Dios, Jesús es fiel y justo para perdonar tus pecados, ¿no? Entonces, creo que cuando tú te empiezas a sentir que Dios no me perdona por lo que hiciste en tu pasado, creo que debes perdonarte a ti mismo primero, ¿no? Debes perdonarte a ti primero, tú a ti mismo. ¿Por qué te digo esto? Porque Jesús ya te perdonó y pagó un alto precio para perdonarte, ¿no? Entonces creo y confío de que estás perdonado y que debes perdonarte tú mismo. Porque a veces me siento que Dios no me perdona, ¿no? Por lo que hice en el pasado. No depende tanto en qué hiciste en el pasado, porque cualquier cosa que hayas hecho, Dios lo va a perdonar, ¿no? Porque Él dice eso en su palabra, ¿no? Justamente como decías, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Él ya lo hizo en la cruz, pero muchas veces nosotros como que pensamos, tal vez por falta de comunión con Dios, que no hemos sido perdonados, que aún nos falta bastante, pero lo que podemos hacer es seguir buscando de Dios y nos vamos a dar cuenta que hay una gracia ahí, que hay misericordia, que hay perdón, que aún hay una salida, ¿no? Entonces no nos condenemos a nosotros, más bien intentemos buscar la gracia de Dios. Muchas veces nosotros mismos nos condenamos con lo que hacemos. El Señor ya lo ha dejado, obviamente, en el pasado, ¿no? Las cosas viejas pasaron, dice. Entonces lo deja en el pasado, pero nosotros, por recordarlo o por quizás volver a hacerlo, nos condenamos a nosotros mismos. Pero el Señor ya te ha perdonado, o sea, desde que tú ya le has pedido perdón de corazón, te has arrepentido, el Señor ya te ha perdonado, entonces no tienes por qué ponerte esas preguntas en la cabeza de decir, no, el Señor no me ha perdonado, el Señor ya te ha perdonado, no te condenes a ti mismo. Ahora, ¿alguna vez os habéis tenido vosotros esta sensación de que el Señor no te ha perdonado? ¿O de que os habéis sentido de esta forma, como este oyente que nos ha enviado esta pregunta? Yo sí, la verdad. Me acuerdo que siempre hablaban, ¿no? Que Dios era como una paloma que venía a tu hombro, ¿no? Y si hacías que algo, es muy sensible, si haces ¿no? algo brusco, como que se va, ¿no? Sí. Y yo había escuchado eso y es verdad, ¿no? Pero... Es más, creo que un día te vi con un papel higiénico en tu hombro, ¿no? Sí, lo hicieron como una dinámica simbolizando al Espíritu Santo, la paloma, ¿no? Sí, pero yo por mucho tiempo pensé que significaba que si hacía algo brusco, Dios se iba a apartar de mí, ¿no? O algo así. Pero al fin he entendido que no era así, sino que solo lo lastimo a él, pero no, él no se va. Porque me acuerdo que un tiempo yo como que empecé a fallar, empecé a tener malas actitudes y no era igual, ¿no? Y justamente fui donde mi pastor, ¿no? Y que nos preguntó cómo estábamos todos y yo les dije la verdad, no siento a Dios, siento que me ha dejado porque estoy teniendo malas actitudes, siento que ya no está conmigo, ¿no? Y mi pastor me decía, no, Dios dijo que va a estar contigo hasta el último de los días, ¿no? Claro, luego sí es verdad que la palabra también habla sobre entristecer al Espíritu Santo, ¿no? Y sí es verdad que hay muchas situaciones y actitudes y formas y cosas, ¿no? Que entristecen al Espíritu Santo. Pero eso no significa que simplemente el Espíritu Santo no está.
simplemente que se pone triste a veces por situaciones que hacemos, pero sigue estando, ¿no? Luego hay situaciones realmente donde una persona, pues sí, ya el Espíritu Santo dice, yo ya no pertenezco a este cuerpo. ¿Por qué? Porque está haciendo ya cosas que no puedo, ¿no? Porque el Espíritu Santo es santo, puro, apartado, significa santidad, ¿no? Y cuando nosotros dejamos de hacer esas, o dejamos de practicar eso y nos dejamos de arrepentir, pues empiezan tal vez el Espíritu Santo irse sin que nos demos cuenta, ¿no? Y eso, una vez escuché una prédica sobre eso y decía, men, ten cuidado porque cuidado que un día estés tanto en el pecado, haciendo tantas cosas malas, que cuando menos te des cuenta, el Espíritu Santo se haya ido de ti, ¿no? Y yo me asusté en ese momento. Dije, wow, yo no quiero esto para mí. Quiero que el Espíritu Santo more en mí y que esté feliz en mí. Aunque a veces es pucha fallo harto, ¿no? Y seguro que a veces le pondré triste mis actitudes o mi forma de ser, pero no significa que se olvida de mí, ¿no? Sino significa que cuando vuelvo me arrepiento. Jesús es fiel y justo para perdonar mis pecados y decir, ok, Asier, perdonado estás, nos reconciliamos inmediatamente, nos volvemos a abrazar y no solo nos abrazamos, sino nos abrazamos como ninguna vez, sino mucho mejor que antes. O sea, no es que solo vuelves, sino vuelves con más fuerzas y vuelves con más amor, por así decirlo. Y debe ser demasiado triste, ¿no? Y yo espero no llegar a ese estado y que nadie de los que nos está escuchando pueda llegar a ese estado, ¿no? De que no te des cuenta que Dios ya no está contigo. Porque en la palabra incluso hay ejemplos, ¿no? De que, por ejemplo, Sansón, que Dios lo utilizaba y al mismo tiempo él estaba pecando a ocultas, ¿no? Claro. Y tenía, o sea, un día estaba durmiendo con una prostituta y al día siguiente estaba alzando toda una puerta de no sé cuántos kilos o toneladas. Exactamente. O sea, con el poder de Dios. Y uno puede decir, ¿por qué? ¿Por qué está haciendo esto, no? Si al parecer está fallando. Y al parecer Dios te da oportunidades para que cambies, para que te arrepientas, aunque Él ya sabe lo que va a venir, ¿no? Pero hay un momento en que Sansón ya estaba metido en el pecado, ya estaba cómodo en el pecado, que no se dio cuenta cuando Dios se fue. Y cuando menos se lo esperaba ya estaba arrestado, estaba ciego. Pero Dios aún así le dio otra oportunidad más y pudo salvarse. Exactamente. Así que Dios te perdona, por supuesto que te perdona. Deja de condenarte a ti mismo, perdónate a ti mismo por esa gran cosa. No sé si es gran o pequeña lo que has hecho, querido oyente, pero creo que es el momento que te perdones a ti mismo y digas, ok, Jesús me está perdonando, creo que yo también debo de perdonarme a mí mismo y dejar esto atrás, porque ya, lo que pasó entre tú y yo. Ay, no, esa es mundana. Ay, Es un programa cristiano. No, pero a veces es lo mismo, ¿no? Hay que decir, lo que pasó, ya pasó. Ya fue, lo que fue, Dios me perdonó, recibo lo nuevo que Dios tiene para mi vida, ¿no? Porque a veces eso puede ser como un mural para no poder recibir lo nuevo que tiene Dios, porque nos seguimos condenando por lo que hubo, ¿no? Cuando Dios quiere darnos cosas nuevas.